y nos vamos, como habíamos ofrecido, nos vamos hasta Brasil. Vamos a Sao Paulo para conversar con el doctor Víctor Bautista, compatriota que reside en Brasil muchos años, analista político, a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar hace algunos días, y tenemos ahora la gran oportunidad de conocer cuál es la situación a pocas horas de la segunda vuelta presidencial que enfrenta a un expresidente y un presidente en ejercicio, y nos va a explicar seguramente también Víctor la figura que permite que Jair Bolsonaro, el actual presidente brasileño, pueda estar postulando para una reelección, y su contrincante Lula da Silva, que ha sido presidente también del Brasil. A pocas horas de las elecciones, me dicen, ya lo tenemos en enlace, a Víctor le damos las buenas tardes. ¿Cómo se está presentando el escenario en Brasil a pocas horas de la segunda vuelta? Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Néstor Becerra, muchas gracias por la invitación. Esta vez sí estoy en la ciudad de São Paulo, donde resido, y te puedo informar que ya pues se está cerrando el día de hoy, viernes, ya se está cerrando pues la campaña electoral. En estos momentos la situación actualmente entre los dos candidatos, Jair Bolsonaro y Lula da Silva, se encuentra en un empate técnico. Empate técnico. ¿Eso qué significa? ¿Que va a ocurrir como en nuestro país, Víctor, que en la fila, al momento de pocos minutos antes de depositar el voto, se va a decidir, o va a ser tan peleada como una final de fotografía, si lo comparamos con una carrera de caballos? Exactamente, Néstor. En la última semana ha remontado la candidatura del presidente actual, Jair Bolsonaro, porque desde la primera vuelta, que fue en octubre, al inicio, el 2 de octubre, se mantuvo el favoritismo y la fuerza que tenía el candidato Lula da Silva. En la primera vuelta él ganó con aproximadamente más de 57 millones de votantes contra 51 millones que votaron por el señor Jair Bolsonaro, o sea, una diferencia de 6 millones. Pero 6 millones en un universo de 126 millones de electores es un porcentaje mínimo, se puede decir. Y ahora, pues, en los últimos días se ha remontado, pero al día de hoy ya se ha equilibrado de nuevo ese porcentaje, y se tiene, como se dice, en estos momentos, el día domingo puede aparecer ganador Jair Bolsonaro o también Lula da Silva. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, de acuerdo al conocimiento que tienes del elector brasileño, Víctor? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya en la práctica, empate técnico de los dos contrincantes? Lo que ha sucedido, y yo veo muy malo, ha sido que el presidente de Venezuela, Maduro, envió un video saludando y apoyando la candidatura de Lula da Silva. Y eso pues se puede decir, ha sorprendido, y ahora el candidato Jair Bolsonaro ha que ha hecho que el remonte en estos últimos días, pues esa diferencia que había antes, favoreciendo a Lula da Silva. También va a haber elecciones aquí en el estado de São Paulo para gobernador, porque los dos candidatos también que han quedado para la segunda vuelta, el ingeniero Tarcísio de Freitas, que es apoyado por Jair Bolsonaro y fue también ministro de la infraestructura en la gestión de Jair Bolsonaro, está enfrentándose a Fernando Haddad, que también es del Partido dos Trabajadores y que también fue ministro de Educación en la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva.
Entonces, en estos momentos, pues ha repercutido negativamente para la campaña de Lula da Silva esa post publicitario que han circulado en las redes más que todo. ¿Correcto? O sea, no necesariamente es por cualidades de campaña del entorno de Jair Bolsonaro el que esté en este empate técnico a pocas horas de las elecciones, Víctor, sino por errores finalmente del contrincante, del rival, que es Lula da Silva. ¿Qué tan devastador puede ser ese saludo del presidente venezolano para el futuro de Lula da Silva? Eso lo vamos a saber en las urnas. ¿Qué opinión tienen los medios de comunicación con respecto a este empate técnico, Víctor? Aquí en Brasil pues existen la prensa, igual que en Perú, una prensa pues parcializada. En estos momentos, desde que inició su gestión Jair Bolsonaro, la red Globo, que es una de las más fuertes y poderosas en Perú, en Brasil, disculpa, igual como Televisa en México y otras redes en Perú como Canal N, entonces América o Panamericana, entonces esto también está siendo parcializado esta candidatura a favor del candidato Lula da Silva, porque en la época, en la gestión de Jair Bolsonaro, él no ha trabajado, se podría decir, mucho en publicaciones con esta red de televisión y de prensa brasileña. Ese es también uno de los factores que se ve en estos últimos meses en la campaña, porque inclusive hubo debates que fueron organizados por la televisión que no está de acuerdo o que no es muy parcial, es más objetiva con Jair Bolsonaro y con Lula da Silva, pero el candidato Lula da Silva no ha participado, inclusive en la red Bandeirantes y en la red TV Record, que también son una de las más importantes después de TV Globo. Correcto. ¿Y cuál es la apreciación que tiene el brasileño de la gestión de Jair Bolsonaro, Víctor, considerando que en la pandemia era uno de los presidentes, pocos presidentes que no le daban importancia a la pandemia, y lo estamos viendo en los resultados? Brasil tiene uno de los índices más altos de mortalidad por la pandemia. ¿Cuál es la impresión de la gestión, no solamente de la pandemia de Bolsonaro, sino como presidente para los brasileños? ¿Cuál es la apreciación que tienen en estos momentos? Bueno, en lo referente a la pandemia y a la gestión de Jair Bolsonaro, es un político que ya ha tenido más de 30 años en la vida política como diputado. Él ha sido reelecto más de 6 gestiones a lo largo de los últimos 30 y tantos años, 34 años de vida pública. Y también tiene una familia de hijos políticos. Uno de sus hijos es actualmente senador de la República y sus otros hijos han sido reelectos diputados federales. Eh, entonces, en esto de la pandemia, estamos, como se dice, igual que en Perú, ¿no? Los brasileños y los peruanos que residimos y tenemos naturalización brasileña, tenemos el derecho también a sufragar, y se puede decir que vamos a votar por el mal menor, porque en verdad los dos candidatos, para mi modesta opinión, que yo soy un residente de más de 30 años aquí en Brasil, los dos son muy populistas en estos momentos. Sus proyectos y sus planes de gobierno para los próximos quinquenios y las próximas décadas solamente se están viendo lo referente a la situación del momento. Brasil ultrapasó los más de 700.000 víctimas de COVID, y justamente ya hace 6 meses también ya se suspendieron lo que se ha hecho ayer en Perú referente pues a la declaratoria de emergencia de sanidad. Entonces aquí ya hace varios meses ya no usamos la mascarilla,
y estábamos utilizándolo últimamente, pero también en el transporte público también ya no es obligatorio. Entonces, vamos a seguir lo que se viene para Brasil, a pesar de todas estas crisis que ha tenido. Actualmente es una de las décimas economía mundial, tiene un presupuesto interno bruto de casi 2 trillones de millones de dólares. Entonces, se tiene que ver eso. Y la situación económica con esta crisis de la guerra Rusia-Ucrania está viendo pues que también repercute mucho en el bolsillo del ciudadano de pie, ¿no? Los alimentos, los productos se están encareciendo. El dólar se mantiene, está en un nivel de 5 reales 20, 5 reales 30 la compra y venta. No ha habido mucha expectativa o mucha influencia referente al aumento o a la baja del dólar. Al inicio y durante la pandemia también los productos de la gasolina y los productos de primera necesidad subieron hasta el doble, el triple, pero ahora ya se ha estabilizado en los últimos meses. Y también ahora con esta propuesta de crear un bonus para las personas que continúan en una situación vulnerable, se puede decir que el PT habla pues de que es un bonus populista y que no se sabe si va a tener varias mensualidades o es solamente un bonus de campaña que si no gana Jair Bolsonaro, entonces ya también le cancelarán ese bono. Así es, mi estimado Néstor. Sí, Víctor, excelente el panorama. Y en el tema de las relaciones con los países fronterizos como Perú, y de acuerdo a la experiencia, a los años que tienes en Brasil, 30 años, ¿cuál de los dos males menores, del mal menor que está en competencia en Brasil, igual que lo hemos tenido acá, le convendría al Perú en el manejo de las buenas relaciones fronterizas? Que tenemos muchos kilómetros compartidos con Brasil. ¿Cuál de los dos candidatos a la presidencia serían más convenientes para el Perú, Víctor? Tenemos que ver en cuenta que en Perú estamos en una época electoral. Hay elecciones para el próximo 4 de diciembre para gobernadores. Y ya tanto Lula da Silva en su gestión, él fue que con el entonces expresidente Toledo financiaron y iniciaron la construcción de la interoceánica. Correcto. Y actualmente pues el megapuerto que se está construyendo en Chancay es uno de los destinos para que en la nueva gestión, tanto de gobernadores en Perú, o sea, específicamente en la región Lima provincia, con el Estado brasileño, mejoren esa traslado de mercaderías, porque Brasil construyó la interoceánica con la visión de transportar y también de enviar toda la mercadería que se produce aquí en Brasil para los países del Asia. Entonces, esa es una de las perspectivas que están viendo aquí los brasileños y justamente pues el empresariado brasileño está viendo que en esta gestión, o sea de Lula da Silva, o sea de Jair Bolsonaro, van a continuar y ser mejor y más transparentes las relaciones empresariales para la construcción, transporte de los productos nacionales brasileños por la interoceánica y posteriormente ser destinados al mercado asiático, así como los productos peruanos que también con Brasil tenemos una muy buena y fructífera relación empresarial de importaciones y exportaciones. Más de 1.000 millones de dólares hay de exportaciones entre los dos mercados brasileño y peruano. El presidente Lula da Silva fue el iniciador de la interoceánica, Toledo,
Odebrecht y el tema Lavallato, con todo lo que conocemos de corrupción. Esa es una realidad. Pero en el terreno nacional, y estamos hablando del gobierno regional de Lima Provincias, me han llamado así, Víctor, porque tendría que tener un nombre mucho más comercial, más marquetero, creo, si es que es válida la expresión. Es importante tu opinión con respecto a esta segunda vuelta, porque se va a dar segunda vuelta en el gobierno regional de Lima Provincias. ¿Cuál es la apreciación que tienes del proceso electoral del 4 de diciembre, segunda vuelta? Bueno, en estas elecciones del 4 de diciembre están postulando a la segunda vuelta a la señora Rosa Vázquez, y también la coincidencia de que yo tengo un hermano que actualmente es candidato al gobierno regional de Lima, Carlos Bautista, que es mi hermano menor, y veo con mucho optimismo estas campañas y espero pues que se realicen democráticamente y que elijan al próximo gobernador en Lima Provincias, y que esa visión que tienen los gobernadores y autoridades brasileñas se vea plasmada en acuerdos internacionales Perú-Brasil, porque tenemos que tener en cuenta que Brasil es una potencia económica, financiera, y la producción es un mercado muy amplio, es un mercado continental. Totalmente. Es 7 veces el tamaño de Brasil con Perú, y el Producto Bruto Interno pues es más de 8 o 9 veces. Además que es una de las economías más grandes del mundo, y en América Latina es la primera. Así es, y un socio importante. Y un socio importante para nuestro país, sobre todo por esta gran mega obra que se está realizando en Chancay, ese puerto multipropósito que va a ser un impulso no solamente para las provincias de Lima, sino para todo el Perú, por la ubicación estratégica. Vamos a estar atentos entonces a lo que ocurra el día domingo en las elecciones de Brasil, Víctor, y esperemos conversar inmediatamente después del resultado para ampliar un poco más, y seguramente nosotros vamos a tener también más información de esta segunda vuelta que se va a realizar en nuestro país en 9 regiones, una de ellas la región de Lima Provincias, y la mejor de las suertes a Carlos Bautista, tu hermano, en esta competencia que está reñida, que también va a ser bastante reñida. Se van a dar ya se fijó fechas de los debates que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, pero sin embargo sabemos que hay otras instituciones que también están generando debates en cada una de las 9 regiones que van a tener que elegir a sus gobernadores. Gracias, Víctor. Si hubiera algo más que agregar, adelante. Muy agradecido por la invitación, Néstor. Solamente para informar que aquí las elecciones son bajo la urna electrónica, y estaba escuchando ahora los informes técnicos del Jurado Nacional de Brasil referente a estas elecciones. Los votantes van a tener un tiempo suficiente de 20 segundos para emitir su voto, ya que solamente van a votar para presidente, y la urna electrónica, terminado el periodo electoral de las 8 hasta las 5 de la tarde, en un par de horas ya se puede tener un resultado oficial al 95%, y a la medianoche hora de Brasil, 10 de la noche hora en Lima, ya se tendrá un resultado oficial al 100%. Es una gran diferencia por la cual estas elecciones se van a realizar en un corto plazo, ¿no? Se podría decir en 28 días. El primer elecciones fue el día 2, y este 30 de octubre se va a realizar la segunda vuelta. Además que hay una población de más de 162 millones de electores.
Muy agradecido, Néstor. Saludos Gracias, a mi querido Juan gracias, de San gracias, Pablo. gracias. El lunes estamos conversando, lo más probable también con la rapidez. Gracias, Víctor, un saludo y un abrazo hasta Sao Paulo, Brasil.